conceptual en el capítulo 3 les puse el balance de enlace para LT, que es este archivo Excel igual, que como vimos al final es hacer un balance de enlace que tiene o que vamos a ver las características de los sistemas variantes que tenemos. Entonces vamos a hacer el balance típico que hacemos, no es nada de otro mundo. Y al final lo que nosotros queremos encontrar es el tamaño de la celda. Aquí hay una diferencia que nosotros vamos a ver en el balance de enlace con respecto a los anteriores. Primero vamos a tener, como siempre, en el balance de enlace todas las características de potencia máxima de transmisión del equipo de usuario, que recuerden que generalmente está en 23 dBm, potencia máxima de transmisión de las bases, que generalmente está rondando a los 45 dBm, que habíamos dicho, pues de 40 a 45 más o menos, pérdidas de transmisión, ganancias de antenas, todo lo típico, ¿no? Pero aquí hay algo que se tiene que considerar, y es que el balance de enlace va a depender de la modulación y codificación que requiere. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros necesitamos hacer una transmisión, vamos a necesitar decirle al sistema cuál es la tasa máxima que yo espero alcanzar en uplink y en downlink, ¿sí? Por eso está directamente relacionado con la codificación. Si yo espero alcanzar una tasa baja, estaríamos utilizando una QPSK con una codificación 0.125. Pero si yo quiero en mi sistema en uplink alcanzar una tasa alta, podría aquí configurar una modulación más elevada. Por ejemplo, una 16 QAM o 64 QAM en función de lo que quiero alcanzar en transmisión. ¿A qué quiero llegar con esto? Fíjense que si yo pongo aquí QPSK, al final de cuentas tenemos ganancias y pérdidas igual que antes, y lo que vamos a llegar es a las máximas pérdidas de propagación permitidas. Si yo pongo QPSK voy a tener un valor. Si pongo 16 QAM, lógicamente voy a tener otro valor de máximas pérdidas permitidas. Y esto afecta directamente al radio de la celda. Porque en función de las pérdidas permitidas, recuerden que aplicamos un modelo de propagación, el que sea que nosotros escojamos en realidad para el entorno que necesitamos, de los que ya conocen, y sacamos el tamaño de la celda. En este caso me parece que está implementado como Murahata. Entonces, si yo pongo QPSK, me salen celdas de 350 metros de radio aproximadamente. Pero si pongo un 16 QAM, me salen celdas de 100 metros aproximadamente. Es porque cada modulación y codificación necesita una relación señal-interferencia diferente. Las más altas necesitan relación señal-interferencia más alta, un mejor canal. Las más bajas necesitan menos relación señal-interferencia. Y siempre va a pasar esto. Si yo limito que la tasa de transmisión en uplink sea poca, voy a tener un radio de la celda un poquito más grande. En cambio, si quiero que haya más tasa de transferencia en uplink, el radio de la celda va a ser más pequeño. ¿Sí? ¿En qué va a afectar esto? Directamente en la planificación, porque al final de cuentas, conociendo el radio de la celda, ¿qué hacemos? Cogemos, ponemos una celda, pasamos un radio, dos radios y ponemos la otra celda. Pasamos dos radios y ponemos la otra celda. Y así sucesivamente vamos concatenando celdas. Entonces, la diferencia de tener un radio de 115 a tener un radio de 300 es que voy a ocupar el doble de estaciones base, ¿no es cierto? Entonces, eso también implica un gasto para el operador móvil, un gasto de implementación. ¿Qué es lo típico? En uplink, en realidad, nosotros como usuarios tenemos poca transferencia de usuarios. Es decir, nuestro comportamiento tal cual como usuarios es que en uplink solemos tener una poca transferencia de datos. Ahora, hay que entender que este parámetro de aquí que estamos poniendo es el valor mínimo. Es decir, estamos asegurando, tal y como está configurado, que en toda la celda mínimo se pueda transmitir con ese valor. Ahora, si yo pongo lo que digo es que en toda la celda mínimo se puede transmitir
con ese valor. Pero es el mínimo, el máximo, ¿por qué está limitado? Podemos también poner el máximo para saber cuál es el valor máximo. Aquí podríamos poner otro QPSK al que voy a alcanzar, ¿sí? Y el máximo a que se limita realmente, recuerden que el sistema es autoconfigurable, es decir, que en función del Child Quality Indicator se va a asignar una modulación. Entonces aquí lo que más nos interesa es determinar el valor mínimo. Una vez que sabemos el valor mínimo, el valor de transferencia máximo puede ser superior, porque el sistema va a permitir que sea superior. Lo que yo configuro aquí es el valor mínimo. Y con eso voy a tener una tasa de transferencia de 14.2 megabits por segundo en celda, ¿no? Esto estamos hablando de la celda. En downlink, misma historia. Sabemos que aquí en cambio cambia la historia. El que transmite es la estación base y el que recibe es el móvil. Por tanto, el balance de enlace tiene que hacerse diferente también, más que todo por la diferencia de equipo de transmisión-recepción. Historia la misma, sino que en downlink sí que se suele poner valores más elevados, porque nosotros como usuarios siempre lo que más consumimos es downlink. Entonces es normal poner en uplink un QPSK y en downlink un 64 QAM. Teniendo esto, vamos a alcanzar un radio de la celda en downlink de 440 kilómetros. Le voy a dejar aquí QPSK, un QPSK normalito, y aquí 440 metros, ¿no? Y si se fijan, tengo dos enlaces diferentes. Tengo enlace de uplink y enlace de downlink. ¿Cuál es el valor de celda que debería coger para el radio de la celda? ¿Este de aquí o este de aquí? Como tratamos que el balance sea, o el enlace sea balanceado, siempre nosotros cogemos el valor menor. Entonces, como radio de la celda, nosotros utilizaríamos este radio de 400 metros. Ese sería nuestro valor de radio de celda. Esto lógicamente tiene también relación con los valores de ancho de banda y demás. Entonces, este es el balance de enlace tal cual. Una vez que hacemos este balance de enlace, podemos ya ir al software y crearnos un nuevo proyecto. Vamos a empezar de nuevo. De aquí ya vamos siguiendo todos. Creamos un nuevo proyecto de LT. Ya sabemos los pasos que seguimos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es cargar el mapa. Entonces, venimos a esta opción de acá arriba, Import File. Venimos aquí a esta opción de importar un archivo. Nos va a abrir una pestañita en la que vamos a buscar en donde tenemos guardado el mapa que queremos analizar. En nuestro caso es el mapa de Riobamba, porque vamos a hacer aquí los análisis. Eso vamos a hacer nuestra planificación de la ciudad de Riobamba. Ponemos a abrir y ya me va a salir la opcióncita. Aquí le damos a importar y ya está el mapa. ¿Sí? Vamos a ir para ver que vamos avanzando todos iguales. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que nosotros poner las coordenadas. Entonces, ya hemos hecho eso, venimos a Document, Propiedades, y aquí seleccionamos la proyección que tiene el mapa. Vamos a coger aquí y sabemos que este mapa es WGS 84 VTM y que la zona que corresponde a Ecuador, que es el mapa que tenemos, es la 17 Sur. Le ponemos OK. Y aquí hay algo que no le cambiamos antes, pero que ahora ya nos va a ser de utilidad, porque ya vamos a poner valores específicos en las estaciones. Es decir, ya vamos a utilizar las coordenadas exactas de las estaciones base para esta práctica. Cuando nosotros dejamos en las WGS como display, esta es la proyección y acá arriba el display, es cómo se va a mostrar en el software. Si lo dejamos aquí nos va a aparecer así, con valores 720, que son los valores del UTM. Pero esto a nosotros no nos es muy familiar porque estamos acostumbrados a trabajar en latitud, longitud, grados, ¿no es cierto? Entonces, para poder trabajar así, simplemente en esta opcióncita damos clic en este de aquí, de los 3 puntos, y vamos a seleccionar la opción primerita que solamente dice WGS 84. Esta nos va a presentar en grados. Entonces seleccionamos esta y le ponemos OK.
Y luego en el formato puedo poner cómo quiero que se visualice. Quiero que se vea en grados, minutos y segundos, o quiero que se vea en grados decimales. Generalmente los datos que nos otorgan a nosotros los operadores suelen estar en grados decimales, incluso los que vemos en los mapas. Si han visto que sale latitud menos 78 punto algo. Entonces lo típico es que esté así. Para no tener que hacer transformaciones adicionales, le vamos a dejar en este último que es grados decimales. Y le ponemos aceptar. Y si se fijan, ya me aparece acá arriba, ya con los grados en latitud y longitud, con los grados normales que estamos acostumbrados a trabajar. Eso nos va a ser más fácil para después poner estaciones básicas. Siguiente paso. Como ya tenemos esto, lo siguiente que haríamos es definir ya nuestro escenario. Para eso, ¿qué escenario vamos a trabajar? Ya sabemos que vamos a trabajar primero urbano, que puede considerarse un escenario entre urbano y suburbano, ¿no es cierto? Segundo, necesitamos determinar qué frecuencia vamos a utilizar, y esto ya es propio del operador. Entonces, cada operador, recuerden que tiene asignado, en estas diapositivas que vimos de UMTS, vimos la distribución que tienen los operadores móviles de las bandas de frecuencia, ¿no es cierto? Y también les pasé este archivito que era del mapeo de móviles, en donde teníamos en cambio el mapeo aquí en Riobamba, de cómo están las frecuencias de operadores móviles. ¿Cuál cojo? Pues ya depende. ¿Con qué operador voy a trabajar? En principio, cuando nosotros hacemos una planificación de una red móvil, lo ideal o el escenario ideal que estamos considerando es que nosotros vamos a poner las estaciones base cada X metros que nos sale del balance de enlace, que estamos hablando de 400 metros que nos salió más o menos, ¿sí? Pero esto es factible siempre y cuando yo esté trabajando en una ciudad completamente nueva, es decir, donde no hay ninguna infraestructura. Porque si yo ya tengo infraestructura previa de telecomunicaciones, que es lo típico de todos los operadores móviles que se implementan, aunque ya tenemos en el país, ya tienen infraestructura. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero poner una tecnología nueva, lo que hago es poner sobre la misma infraestructura. Por ejemplo, tengo mi torre, tengo ya alquilado las casas, los tejados, lo que sea, ya tengo infraestructura ahí. No me voy a lanzar otra más, alquilar más espacios, poner más torres, cuando podría poner tranquilamente en el mismo lugar que ya tengo infraestructura, y eso es lo que pasa realmente. Después, si hace falta, se van aumentando celdas, pero en principio se va poniendo donde se tiene la misma infraestructura. Entonces, en esa idea, nosotros vamos ahorita a hacer una práctica en la que vamos a utilizar la infraestructura existente de los operadores móviles para colocar ahí nuestras celdas y ver cómo está la cobertura. Por lo que tenemos que seleccionar un operador móvil. Podríamos coger cualquiera, ¿no? Pero como también necesitamos saber cuáles son las ubicaciones, ahí nos va a servir en cambio la página que les había mostrado la otra vez, que era el OpenCell ID, en donde hay las ubicaciones de las bases que dijimos que eran aproximadas. Que dijimos que eran aproximadas, pero que nos van a servir para hacer nuestro trabajo. ¿Cómo? Aquí nosotros podemos ir y buscar la ciudad que necesitemos. Le voy a poner Riobamba. Si nosotros navegamos, aquí vamos a poder encontrar cada una de las estaciones de las diferentes tecnologías y diferentes operadores. Voy a coger una DLT por aquí, solamente para tener una idea de cómo vamos a trabajar.
¿Qué información nos da? Lo básico que nos da es el MCC, perdón. ¿Qué es el MCC? Código móvil del país sería la traducción, ¿no? Mobile Country Code. MNC, el del operador, Mobile Network Code, que sería el código del operador móvil. El LAC o el TAC, estamos hablando de Location Area, o sea, el área de registro, ¿no es cierto? Y tenemos también el tipo de estación base con latitud, longitud y el rango de la celda aproximada. Son valores aproximados, no quiere decir que la celda sea de 1 kilómetro. Más o menos lo que tiene el software aproximado. Pues. ¿Cuáles son los que nos van a identificar o nos van a servir estos dos? Primero, ya sabemos que para todo Ecuador siempre MCC va a ser 740. Y este depende del operador. En las diapositivas, creo que en la de UMTS mismo les puse eso. Están los códigos de operadores. ¿Sí? Entonces 0 corresponde a Movistar en Ecuador, el 2 corresponde a CNT y el 1 corresponde a Claro, que antes se llamaba Porto, pero está claro es la Porto. ¿De quién sería esta celda que estamos analizando en este momento? De CNT, ¿no es cierto? Ya que es el operador estatal, vamos a trabajar con estas de CNT. Tenemos que descargarnos de esta base de datos que se puede descargar. Para no pasar mucho tiempo, ya les traje, yo ya la descargué y les voy a pasar. Listo, le pasé a Víctor para que les pase a esta que descargué aquí o este archivo Excel, bueno, aquí aparece como Excel, en realidad es un archivo separado por comas, ¿no? Entonces, este archivo separado por comas va a tener toda la información que vimos anteriormente, es decir, el MCC, el MNC, el tipo de tecnología que está relacionado con el operador móvil y latitud, longitud, entre otra información adicional que podemos utilizar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, podemos abrirlo con bloc de notas o abrir en Excel. Suele ser más útil abrir en Excel para que nos queden columnas y poder filtrar. ¿Sí? Para eso entramos a Excel y vamos a importar estos datos acá para que nos queden columnas. Pero un ratito hasta que les pasen a todos el archivo y continuamos.
¿Ya está? Está también subido en el aula virtual. No creo. Un poquito ¿Ya? Sí, entonces vamos a continuar. Aquí lo que vamos a hacer es importar datos desde un archivo, ya como siempre han hecho.
introducción de datos, venimos a importar desde el texto, separado por comas y buscamos en dónde está. En mi caso le tengo aquí. Sí. Aquí voy a ver que están los datos de una forma, ¿no? Pero algunos de estos datos no me van a coincidir. Por tanto, voy a poner a transformar datos. Y voy a dejar que todos los datos tengan el formato de origen. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo en datos? Ponemos datos de importar, ponemos el archivo. Y aquí en la parte inferior va a aparecer transformar datos. Va a abrirse todo esto y vamos a poner que los datos sean de origen. Es decir, los mismos datos con los que está en el origen. Vamos a ver si nos importa bien así. Porque fíjense que tendríamos 79, menos 2, que son los valores correctos. Vamos a poner cerrar y cargar, me parece que es aquí, para que se conserve, a ver si nos queda. Y se carga, aunque tuvo una pequeña transformación. Bueno, se me transformaron a mí los datos, pero ya les explico, igual aquí no hay mucho problema con cómo quedaron los datos. Vamos a analizar las columnas. Primero la columna de aquí, como ven claramente, es la tecnología. La siguiente columna va a ser el código del país. La siguiente columna seguramente es el código de operador, ya vamos a verlo. La otra será la celda y la otra será el location area o el LAC. Entonces vamos primero a hacer un filtrado porque lo que nos interesa primero es que sea primero Riobamba y segundo que sea LTE, y de hecho ya sabemos que el operador que vamos a hacer es CNT, por tanto vamos a filtrar por eso. Entonces primero voy a dejar en la primera columna todas las que sean solamente LTE. Ya me quedaría con todas las estaciones LTE del país. Siguiente, en esta columna de aquí, que si se fijan tengo los tres operadores, que serían 0, 1 y 2, me voy a quedar con CNT, que es el 2, así que solo me quedo con el 2, aceptar, y ya me quedaría con todos los operadores a nivel nacional, bueno, con todas las estaciones base LTE de CNT a nivel nacional. Pero me interesa solamente los que estén en Riobamba. Entonces, ¿cómo ubicamos eso? Con el LAC. Entonces venimos de acá y en OpenCell ID vamos a ver que buscamos una de estas. Por ejemplo, esta sé que es de CNT-LT y me fijo cuál es el valor del LAC, del área de localización, que corresponde a 23.100. Entonces, ¿qué haríamos? Nos vamos al archivito y buscaría en el valor de aquí. A ver, este es el CLID, me parece que tenemos que ver cuál es cuál. Sí, este es el CLID. Este me parece que es el LAC. Déjenme compruebo y ya les digo el número de columna. Sí, esta es la columna 4 mismo. Ahí. Entonces la columna 4 sería el LAC y le vamos a dejar esta solamente seleccionado el que encontramos de Riobamba, que sería 23.100.
Ahí está. Ojo, entre los operadores móviles, el location area, los códigos de location area también son diferentes. ¿A qué me refiero? Que para CNT es 23.100, pero para Movistar puede ser otro número. Además, depende del tamaño del área que yo estoy analizando, puede haber más de un código. Como Riobamba es pequeño, yo creo que solamente tenemos un código, de hecho priorizado, solamente un código que es 23.100, ya cubre Riobamba. Pero en ciudades mucho más grandes como Quito o Guayaquil, puede haber más de un solo código de localización para las estaciones base de la ciudad. Dejamos ahí. Y con eso ya tenemos las de Riobamba. ¿Sí? Entonces ya con este filtrado tenemos la tecnología que es LTE de 740, que es el código de CNT, y las que corresponden a Riobamba por este lado. Aquí voy a tener en la columna 7 y la columna 8 la latitud y la longitud. A mí se me cambió de formato, espero que a ustedes no, pero lo único que hizo el cambio de formato en mi caso es que le quitó la coma decimal. Tal vez a ustedes también. Entonces es bastante sencillo, tal vez algunos y otros no. Depende también bastante de cómo esté configurado el separador de nuestro sistema. Si es que está con comas, va a quitarle; si está con puntos, no. Pero en todo caso es bastante sencillo, porque aquí lo único que hay que hacer es aquí ponerle la coma en el segundo dígito, quedaría menos 78 puntos, y en el otro ponerle la coma en el primer dígito, quedaría menos 1 punto. Y ya tenemos, son los mismos valores, ¿sí? Entonces para todos vamos a hacer lo mismo después. ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, aquí, en este, por ejemplo, en toda esta columna, la coma debería ir aquí. Yo tengo configurado coma decimal, la coma. Ah, ya, es que es separado por comas, tengo configurada la coma como decimal, por eso me quita. Verán, voy a pasarle a un blog de notas. Así me aparece, ¿no es cierto? Y acá me aparece así. Sí. Aquí lo único que hay que hacer es que nos quedaría aquí 78, y acá 1,6, y en las columnas hay que hacer en toda la columna lo mismo. ¿Sí? Y nos quedaría así a latitud y longitud. Ya cuando metamos en el software vamos a ver que cogemos este formato y entra y ya se pone bien la ubicación de la base. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, ya teniendo esto, vamos a guardar el archivo. Ustedes guárdenle para que podamos después sacar esto. No sé, le voy a poner... Ponerle un nombre, ustedes pueden ponerle cualquier nombre. Así no lo guardan de donde consideren. No, para tener guardado para después no volver a hacer este proceso y ya solamente utilizar los datos. ¿Estamos hasta allá todos?
Entonces, ciudades, por ejemplo, como Quito, que son más extensas, pueden tener, por ejemplo, dos códigos, uno para el norte y uno para el sur. Sí, sí puede pasar. Eso ya depende realmente del operador móvil y cómo haga las designaciones de códigos. Por ejemplo, el operador móvil decidió que todo el área es un solo código, lo puede dejar fuera. Lo permitió que le divide en dos, también. ¿Hay límites de código? ¿Hay límites de código? Realmente se utiliza no existe un límite en área geográfica, más bien es relacionado con la cantidad de... En LTE recuerden que nosotros tenemos el ENOD-B se comunica directamente hacia el MME. Entonces el MME es el que se encarga de la distribución de códigos para tener áreas geográficas en función del código y saber en dónde están los usuarios y dónde pertenecen las estaciones base. No hay un límite, pero por ejemplo, si yo quiero distribuir en áreas geográficas para después no generar sobrecarga sobre la red, no puedo poner un solo código a todo el país, porque eso implicaría que todas las estaciones pertenecen a la misma región y cuando quiero mandar alguna llamada o algún dato le mandaría a todos. Entonces siempre se trata de asignar a lo que se pueda hacer manejado. Por ciudad es lo típico de asignar, incluso por cantón se suele asignar también. O ya cuando son muy pequeñitos se puede, o sea, me refiero a ciudades pequeñas, se puede agrupar ya algunos cantones con un mismo bloque. No es que exista un límite máximo y mínimo, más depende de las áreas geográficas para que no genere sobrecarga sobre el sistema. Y dos operadores pueden tener, por ejemplo, pueden coincidir con la misma placa. Sí puede pasar, pero no suele suceder eso. ¿Estamos hasta aquí todos? ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya tenemos los datos de las estaciones base. Necesitamos ya en el software seguir configurando el resto de cosas. Ya hemos configurado el mapa, pero recuerden que antes de poner las estaciones base, al menos en este software, no, eso ya depende de cada software. En este software tenemos la opción de configurar el escenario. ¿Sí? Entonces aquí tenemos opciones de 10 MHz en ciertas bandas de frecuencia y demás, pero estas no son las que nosotros estamos trabajando este rato, por lo que tendríamos que configurar un nuevo escenario. ¿Cierto? Entonces, dicho esto del escenario, lo primero que configuramos, recuerden que es en parámetros, y venimos a ver en Radio Network Settings las bandas de frecuencia, para nosotros poner una nueva banda de frecuencia que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si damos doble clic, nos aparecen todas las bandas de frecuencias de LTE. Bueno, al menos las más comunes. Vamos a ver que algunas seguramente, como en el caso de SNT, no va a aparecer. Aquí vamos a hacer una pequeña prueba. No todos tenemos NT, de hecho yo no tengo NT, pero tenemos de diferentes operadores móviles. Cuando ustedes utilizan Network Setting for Light, que ya han utilizado con el ingeniero Hugo para hacer medidas, hay algunos parámetros que este software nos da, que son de utilidad para este tipo de análisis. Por aquí tengo una capturita que puede ser.
Ya, este es justo lo que estaba buscando. Si ustedes abren Network Serving for Life, van a ver que les aparece, abren este momento de hecho para que lo puedan revisar en su teléfono, si no tienen instalen. Van a ver que en información de la red les va a aparecer algo así. Instalemos hasta eso para que puedan entrar. Network Cell Info. En el Play Store está. Network Cell Info Lite. Cuando instalen el programa, pues bueno, ya ingresan y todo, van a aparecer algunas pestañas y en la pestañita de Info de Red, entren aquí y vamos a ver que nos va a salir algo muy parecido a esto. El icono, bueno, hay algunos programas del mismo tipo. El icono de este programa es un icono azul, me parece. Sí, es como una radiación a ambos lados, azul y negro. Entonces, van a ver que cuando ustedes abren el programa les va a salir esta información. Yo le he recortado porque aquí le va a salir primerito la celda a la que están conectados y más abajo van a empezar a aparecer las celdas vecinas. Recuerden que en el sistema ya habíamos estudiado que el móvil está constantemente testeando toda la lista de vecinas. Pues va a aparecer también la información de vecinas. La que nos interesa ahorita es a la celda que estoy en este momento conectado, que es la primerita que me sale. Lo primero que me sale aquí es que es la tecnología LTE en mi caso. En su caso, saldría LTE en caso de estar conectados a una celda LTE. Si es que están conectados a otra celda, les va a salir la tecnología de la celda que estén conectados. ¿Sí? Porque no necesariamente estamos conectados a una celda LTE todo el tiempo. ¿Se puede forzar al móvil que se conecte siempre a una celda LTE? Sí, ¿no? Dándole la opción de que solo se conecte a una celda 4. Van a ver aquí el MCC, que ya sabemos que es el Mobile Country Code, la frecuencia portadora, que ya me dice que está en 795 MHz, el MNC, que es el de red, que en este caso es un ejemplo de CNT, por eso me sale 2. Me sale la banda de frecuencia en la que está trabajando. Esta banda está directamente relacionada con la frecuencia portadora. En nuestro caso la banda es la banda 28 del APT, que es el Asia Pacific Telecommunication Union. Así que tenemos banda número 28, es el número de la banda.
Vamos a tener el EAFCN. Recuerden que este es un código único que identifica el canal radio que estoy utilizando yo como móvil para transmitir. E información adicional del ENOSB, que sería el CEL-ID, el valor de RSRP, el valor de RSRQ. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que estoy recibiendo en este caso? Por ejemplo, el RSRP de menos 92 es un valor bueno. Vamos a ver ya los rangos también. El RSRQ de menos 12 también está en un rango bueno. Y pues información adicional de relación señal a ruido, el Channel Quality Indicator también tenemos por aquí, aunque en este caso no me da el valor, pero tenemos toda esa información. ¿Por qué les hago revisar esto? Porque en función de esto vamos a saber qué banda de frecuencia estamos utilizando, ¿sí? Y también lógicamente en función de la distribución de frecuencias que hay en el país. Entonces, esta es la distribución de frecuencias que tenemos en el país. En ese ejemplo, ¿cuál es la frecuencia portadora que me salió? 792, me parece que era. 795.5. ¿En dónde está? Está 793, más o menos por aquí. ¿No? Eso implica que en qué estoy transmitiendo, en qué frecuencia. En la banda de 800 megahercios, 700, perdón, y estoy utilizando una frecuencia intermedia de aquí. ¿Esto por qué nos va a servir? Porque este bloque de frecuencias tiene asignado CNT para LT, entonces estamos transmitiendo dentro de un bloque de las que está asignado, está correcto, ¿no es cierto? Pero esto tenemos que configurar esta banda en el software. Entonces, lo primero que vamos a hacer es fijarme en qué frecuencia empiezo, porque fíjense que esto es todo, toda la banda de 700 MHz. Pero el operador móvil no tiene asignada toda la banda, solo tiene asignado esta porción de espectro, ¿sí? Entonces tenemos que configurarle al software que el operador móvil está utilizando esta banda, que es la banda 28, pero solamente está utilizando de esa banda esta porción de espectro. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso en el software. Entonces aquí vamos a tener todas las bandas de frecuencia que el software me permite, ¿no? Voy a buscar, si es que ya tengo la banda, probablemente se me haga más fácil. Si no tengo, simplemente creamos otra. En este caso seguramente la 28 no hay. No hay la 28. ¿Qué tendríamos que hacer? Crear. Entonces simplemente en última fila damos clic y escribimos. Entonces voy a decir, esta va a ser la banda de Ultran, band 28, Ultran nomás le dejamos, band 28. ¿Y cuántos megahercios utiliza el operador? Bueno, eso estaba acá. ¿Cuántos megahercios está utilizando el operador de la banda? 15. 15 megahercios, ¿no es cierto? Porque está utilizando el downlink de 788 a 803, 15. Y recuerden que si hay 15 en downlink, tiene que haber 15 en ancho. Entonces el ancho de banda que está utilizando el operador aquí es de 15 MHz. Lo que voy a ponerle aquí entonces, que es una configuración de 15 MHz. ¿Sí? Aquí estas otras ya se me pueden poner por defecto, pero vamos a ver que vamos a tener que cambiar algunos de estos valores. Pero hagan cuenta que esto todavía no ha aparecido. Ya vamos nosotros a configurar esto. Ya va a salir otro, ya después de cambiar. Entonces lo siguiente, duplexación. ¿Qué tipo de duplexación está en esa banda? FDD, así que hay que poner FDD. ¿Sí? Siguiente, me dice frecuencia, el inicio de frecuencia de down, que sería esto, ¿no? Frecuencia start de down.
La que nos interesa a nosotros va a ser en realidad, porque aquí tenemos la opción TDD, frecuencia Star Downlink, FDD, frecuencia Star Uplink. Nos va a interesar poner ambas, porque tanto funciona para FDD y esta para TDD. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque hay bandas que son solo TDD. Cuando la banda es FDD, tengo que poner siempre Downlink y Uplink. Pero en cambio, cuando la banda es TDD, ¿qué pasa? Todo el espectro se utiliza para Uplink y Downlink, porque lo que poner solamente el inicio del espectro ya es tener toda la configuración de espectro. Por eso está esta variación aquí. Entonces vamos a ver en Downlink en dónde empieza la banda. Y aquí nos va a servir la tablita que tenemos. Entonces, en Downlink, ¿en qué frecuencia empieza la banda? 788. Entonces aquí pondríamos 788. En Uplink, ¿qué frecuencia empieza la banda? 733 en Uplink, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos 733. Lo siguiente, me dice el ancho de banda, channel bandwidth. ¿Cuánto es? 15 MHz, le dejamos 15. Lo siguiente, si es que hay un intersect channel spacing, esto es si es que hay espaciado entre los canales intermedios. Generalmente en LTE no hay espaciado, por eso van a ver que siempre vamos a tener esta configuración en 0. Y esta parte de aquí, número de frecuencia o número de resolve blocks, número de bloques de frecuencia. ¿Cuánto es 15 MHz de LTE? ¿Cuántos resolve blocks hay? ¿Cuántos resolve blocks hay en 15 MHz de LTE? ¿Se acuerdan? ¿En 20 megas hay? ¿Cuántos? Sí. 25. ¿Cuánto de 100? 100. En 20 megas hay 100. En 15 megas, 75. En 10 megas, 50. Ya se seguimos. Entonces, ¿cuántos números de bloques debes poner aquí? 75. Tenemos 75 resolblocks. Siguiente. La frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es un parámetro específico de cada uno de los sistemas y los anchos de banda. Entonces, eso podemos ver acá arriba, por ejemplo, en 5 MHz la frecuencia es 7.68 megas, ya es un estándar. Para 10 MHz es 15.36. Para 15 MHz es 23.04. Y para 20 MHz es 30.72. Entonces, nosotros como estamos usando 15 MHz, utilizamos el valor de 23.04. Entonces, aquí nos ponemos 23.04. Ojo, aquí hay que tener cuidado el software. No sé si en realidad por la configuración de mi PC, que le tengo puesto el coma como separador de decimales, tiene que ver que sí quede realmente el puesto 23,04. Tengo que utilizar la coma en mi caso, porque si pongo el punto me va a quedar 22.304. Entonces hay que fijarse también, pero es cosa del software eso. Siguiente, primer canal y último canal. Y este se refiere al ARFCN, el número de canal. ¿Cómo podemos saber esto? En las diapositivas yo les di un ejemplito aquí. Aquí. Esta es la fórmula para el cálculo del número de canal para los diferentes sistemas. Dónde empieza, dónde termina. Pero hay una herramienta en línea que también nos es de mucha utilidad. Es una aquí, pero también podemos encontrar muchas más. Por ejemplo, voy a ponerle yo, solo por poner cálculo ARFCN LT. ¿Sabe qué es LT? Y hay una, por ejemplo, que a mí hizo utilizar bastante, yo al menos, que es esta de 5G Tools. Hay bastantes herramientas para lo que es móviles. Entremos aquí. Les mando el enlace de una vez
a Víctor por el espacio. Y vamos a encontrar esta herramienta de aquí. Vamos a ir entendiendo un poquito qué es lo que podemos sacar. Recuerden que el EARFSN es un número de identificador de frecuencia única para el canal. Este EARFSN no es el valor de frecuencia, es un código, es un número entero. Pero este número entero está relacionado a un valor específico de frecuencia. Entonces, esta calculadora tiene dos partes. Una, si yo le meto el valor de EARFSN, me va a devolver la frecuencia específica en Uplink y Downlink que corresponde a ese valor de EARFSN en Uplink y Downlink. ¿Sí? Y está ligado también a qué banda estoy yo transmitiendo. Otra cosa importante, este valor es único para las bandas. Es decir, el valor de EARFSN no se repite entre bandas. Es un valor único que representa una única frecuencia. Así que si es banda 700 o banda 1800, los números van a ser siempre diferentes todos. Nunca van a ser el mismo valor. No existe un valor repetido. Cada número representa una única frecuencia específica. ¿Sí? Y la que nos va a servir a nosotros en este momento, van a encontrar más abajito. Aquí me dice, fíjense, la banda 3, por ejemplo, este número que aparece aquí por defecto, corresponde a la banda 3. Y me dice cuáles son los rangos de esta banda. Más abajito, en cambio, tenemos la opción que a nosotros nos va a servir, que es, ingresando una frecuencia, nos dé cuál es el valor de EARFSN. Porque es lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál es la primera frecuencia que nos aparece? Nos interesa saber. Vamos a ver acá la distribución de frecuencias. Igual vamos a ver Downlink y Uplink. Si vemos Downlink, ¿cuál es la primera frecuencia que utiliza este operador en Downlink? 788 es la primera frecuencia que utiliza este operador. Entonces esa vamos a poner en la calculadora. Entonces vamos acá y vamos a poner 788. Otra cosa que debemos seleccionar es la banda. En nuestro caso, 788. La banda, ¿qué banda es? La 28. Acá y buscamos el 28. Y ya está. Me dice entonces que para esta frecuencia que yo estoy ingresando en Downlink, porque aquí tengo que poner la frecuencia Downlink, por eso escogí Downlink, el número de EARFSN en Downlink es el 9510 y el número en Uplink es el 27510. Con estos valores ya voy directamente al software. Entonces, ¿cuál es la primera frecuencia que me aparece? 9510, ahora me acuerdo. ¿Cuál es la primera frecuencia que aparece? Es 9510. ¿Sí? Y luego me va a decir cuál es el último canal. Y si veo el último canal, debería venir a ver acá en la banda 28. Podría hacer lo mismo, ¿no? Es decir, ver acá, tengo 788 y ver acá cuál es la última frecuencia que utilizo. ¿Cuál sería? 803. Entonces aquí pondría 803, banda 28. Y me saldría 9660. Entonces, ese sería el último valor de EARFSN que utilizo. 9000 era 660, ¿no? Sí. ¿Ya? Y ese sería el último valor que
utilizo. ¿Sí? Los saltos de valores generalmente están relacionados con el ancho de banda. Para 5, por ejemplo, el valor es de 50, es un factor por 10. Para 20 MHz va a ser 200, para 15, 150. Entonces nosotros vamos a poner aquí 150. Y por último, la supresión de factor de canal adyacente siempre generalmente está rondando. Para 15, vamos a ver acá, suele rondar los 26. Vamos a ver acá. Para 15 MHz, que es este de aquí, fíjense, suele estar siempre rondando 26.91. Entonces este valor también es un valor típico y le vamos a poner aquí 26.91. Listo. Ya. Todo este proceso que hemos hecho ha sido para crear la banda de frecuencia que vamos a utilizar este momento, para que el software sepa exactamente qué frecuencias y qué valores vamos a utilizar ya en nuestra planificación real. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Cómo habría aceptado? Venimos acá a los parámetros. En parámetros abrimos esta opción Variable Settings. Y aquí va a encontrar la opción de frecuencia. Y aquí está esta de banda. Doble clic y aparece esta banda. Ahora, ya tenemos que ir guardando el proyecto para que de repente cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a guardar este proyecto. Simplemente es poner save. Y voy a guardarle como. Tenemos otra que le puse el proyecto. Y voy a poner una nueva carpeta porque no se me vaya mezclando. Mapas CNT. Aquí no nos afecta mucho los espacios. En este caso le voy a dejar sin espacio. Y le voy a poner el nombre de Mapas CNT. Simplemente guardamos donde queramos y esto ya va a guardar todo lo que estamos haciendo del proyecto. Preguntas hasta aquí. Entonces, lo que hicimos desde esto, fíjense que realmente estamos siguiendo los mismos pasos que hay aquí, sino que ya poniendo para un escenario específico. Entonces vamos a seguir igual, le hicimos el RFCN, que esto, bueno, la otra vez como era solo una práctica nos saltamos, ahora ya hicimos a detalle. Y lo siguiente que vamos a determinar es también ya seleccionar qué modelo de propagación voy a utilizar para cada uno de los transmisores, ¿cierto? Entonces vamos a ir a eso. Y vamos a ir acá de nuevo, vamos a venir a transmisores y vamos a poner no tenemos todavía transmisores. Y vamos a seleccionar un modelo de propagación. Podríamos coger uno como una jata por defecto. Sí. El radio, aquí nosotros deberíamos definir cuál va a ser el radio del cálculo en función del tamaño de la celda. Como no tenemos un tamaño todavía específico, más o menos sabemos que es de 1 kilómetro, es lo único que nos decía el CELINFO, todavía no hemos calculado realmente un tamaño, nos salía en nuestros cálculos que debería ser de 400 metros.
pero al final de cuentas dijimos que como se pone en infraestructura existente, quién sabe, no están todos los transmisores, más o menos, es preferible exagerarlo un poquito. Entonces le voy a poner 5 kilómetros. Un poquito. No se va a demorar mucho la simulación tampoco. Y le ponemos resolución de 1 kilómetro. Con esto tenemos. Venimos acá a Network, Transmitters, y aquí ponemos propiedades. Después ya cuando tengamos transmisores, vemos si volvemos a hacer esto. 5 minutos. Pasando un poquito cómo vamos a hacer. La resolución. Así. Le dejamos ahí por el momento. Siguiente, y ahora sí vamos a ver los parámetros globales, que es esto que nos interesa, que otra vez también nos saltamos un poquito, pero ahora sí ya nos importa tenerlo más en cuenta. Parámetros típicos de LTE. Los parámetros que generalmente se analizan en una red LTE, recuerden que tenemos algunos parámetros radioeléctricos que habíamos visto cuando vimos el estándar, que son los que se miden. Y ya dijimos que los más importantes están el RSRP, que es la potencia básicamente recibida, que es en dBm, el RSRQ, que es una relación de la calidad de la señal en dBs, y el SNIR, que en cambio es la relación de señal a ruido, que también estará lógicamente en dBs. El estándar ya tiene definido parámetros en los que se considera que existe buena o mala señal, buena o mala cobertura, etcétera, etcétera. Entonces, estos parámetros son: se dice que tenemos una cobertura excelente cuando el RSRP es mayor que menos 80. En calidad se dice que es excelente cuando el RSRQ es mayor o igual que menos 10. Y el SNIR es mayor o igual que 20. Si estamos en esos rangos es excelente. Ahora tenemos una cobertura buena si es que el valor de RSRP está entre 80 y 90. Si se recuerdan en el ejemplo que tenía de rato, creo que estaba en 89 más o menos, entonces tendríamos una cobertura buena. Si RSRQ está entre 10 y 15, menos 10 menos 15, en el ejemplo creo que estaba en menos 13, lógicamente está relacionado, tenemos cobertura buena. Y que el valor de SNIR esté entre 13 y 20. Y así para los demás. Media cobertura de menos 90, que sería el regular, menos 90 menos 100, menos 15 menos 20 y 0 a 13. Y select quiere decir que estoy al borde de cobertura, es decir, con la cobertura mínima del sistema, menos 100, menor que menos 20 y menor o igual que 0. ¿Sí? Los umbrales, lógicamente, si yo ya bajo de aquí, de menos 100 hasta menos 10 aproximadamente, menos 110, el sistema va a estar en los rangos ya de poca cobertura, de muy mala cobertura. Hasta que ya por los menos 110 ya se pierde el sistema. Es decir, ya no tengo forma de conectarme en el sistema. Estos valores son importantes porque también estos valores vamos nosotros a poder configurar aquí, ¿sí? Y vamos a tener en función de estos parámetros, vamos a ver qué tan buena o mala está la cobertura. Vamos a ver entonces la siguiente configuración que vamos a hacer, que era en las propiedades de acá. Entonces, en Radio Network Settings, venimos de nuevo acá, tratar de moverlo a parámetros, y vamos a ver en donde dice Radio Network Settings, pero ahora vamos sobre esta opción a dar clic derecho y vamos a poner propiedades. Aquí vamos a configurar las
cosas adicionales del estándar que nosotros ya hemos visto. Por ejemplo, lo principal, si es que mi sistema de transmisión va a utilizar prefijo cíclico normal o prefijo cíclico extendido. En nuestro caso vamos a decir que vamos a utilizar prefijo cíclico normal, le dejamos tal cual. Lo siguiente, ¿cuál es el formato de los canales de control? El número de símbolos. Recuerdan que dijimos que podíamos utilizar nosotros de 0, bueno, en realidad desde 1 a 4 para símbolos de control. Entonces aquí nosotros vamos a poner cuántos símbolos de control está configurado en el sistema de transmisión. Lo típico es que esté de 1 a 2. Vamos a considerarle que en este caso nuestro sistema está en 1. Y es como después yo voy a configurar mi sistema, ¿no? Es decir, aquí yo pongo en 1 es porque cuando yo ya vaya a implementar, le voy a dejar en un símbolo. Y luego el número de result blocks para el control, para el Physical Uplink Control Channel, que por defecto suele ser 4 result blocks para LT, le dejamos para LT. Si es que hay subframes especiales, esto solo aplica en cambio para TDD, porque recuerden que en TDD teníamos subframes especiales que iban entre los subframes up y down. Pero como estamos en FDD, se queda así. Aplicar y aceptar. ¿Qué cambió de ahí? Pues lo siguiente, configurar los servicios. En cambio, eso es configurar los parámetros de tráfico. Entonces, para ir más o menos haciendo una idea, primero que debemos configurar, bueno, en realidad no es que haya un orden, ¿no? Realmente puedo configurar el orden que quiera, pero es preferible seguir un orden específico. Entonces vamos con los parámetros de red, ahora vamos a ver los parámetros de tráfico. Estos en cambio nos van a ayudar después a hacer las simulaciones de tráfico, las que hacemos con la optimización, de saber, bueno, tengo tantos usuarios, qué tráfico van a alcanzar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar primero por ir configurando los servicios. Entonces venimos acá, venimos a los parámetros de tráfico y vamos a ver los servicios. Damos doble clic sobre servicios y nos van a aparecer los servicios. Aquí están los servicios típicos que ya hay en LTE con los factores típicos que se utilizan en el sistema. Internet de alta velocidad se refiere a navegación web. Acceso a internet, alta velocidad, lo que antes navegación web de alta velocidad. Aquí se refiere, más que todo, utilizamos esta cuando hacemos video. YouTube, todo este tipo de transmisiones de video. Internet normal, esto es en cambio para el internet de páginas web, qué sé yo, mensajes, mensajería, este tipo de cosas. Videoconferencia, pues, videoconferencia, no tiene mucho lío. Y voz sobre IP que admite el sistema también es para voz sobre IP. Siguiente, el tipo de información que manda. Lógicamente, cuando estoy hablando de internet van a ser datos. Cuando estoy hablando de videoconferencia va a ser voz en principio, y cuando estoy hablando de voz sobre IP va a ser voz también. La prioridad. Aquí podemos establecer un nivel de prioridad para cada servicio. Por ejemplo, ¿cuál es el que más prioridad debería tener? Los servicios de telefonía, o sea, de llamada, ¿no es cierto? Entonces, voz sobre IP y videoconferencia deberían ser, en principio, algunos que van a tener la prioridad más alta. De hecho, la prioridad más alta se le da a voz sobre IP y después se le está dando a videoconferencia. Luego la siguiente prioridad sería el internet de alta velocidad y por último el internet de páginas web, porque no hay mucho lío que yo le ponga enter y que espere un rato que se cargue la página, ¿no? Entonces tiene la prioridad más baja. Capas soportadas en caso de haber MIMO, todas. La actividad del downlink, el factor de actividad, los de voz siempre suelen tener un factor de actividad de 0.5 a 0.6. Uplink y downlink. Los de datos siempre suelen tener un factor de actividad completo de 1. Low beer quiere decir la mínima cantidad de result blocks que va a utilizar el downlink, por defecto es 4. La mínima que utiliza en uplink, que también es por defecto el 4. ¿Cuántos serían los máximos que va a utilizar? Que es 15 por defecto, que se puede subir. Y aquí el throughput más o menos esperado que vamos a tener del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy dando para internet de alta velocidad un throughput de 1 megabit por segundo. ¿Puedo cambiarle? Sí. Podría poner que necesito 3 megabits por segundo.
necesito más. Entonces todos estos valores son configurables, pero estos son los mínimos recomendados en el sistema. Entonces le vamos a dejar tal. Tenemos los servicios. Siguiente, tipo de movilidad. El software también viene ya con los valores predefinidos para los tipos de movilidad típicos, que son en auto, 50 km por hora urbano, como ya dijimos, en zonas perimetrales o avenidas, 90 kilómetros, fixed, que es recepción fija, y pedestrian, que es caminante, que está en 3 kilómetros por hora, que son los valores típicos de la utilización. Vamos a dejar los mismos. Tipos de terminales, esto se refiere a, también puedo configurar cuántos tipos de terminales tengo y en función de la categoría. Recuerden que la categoría está relacionada directamente también con la potencia máxima. Los típicos son de categoría 5, los que tenemos nosotros, que transmiten hasta 23 dBm. Pero aquí ya empiezan a aparecer otros de diferentes categorías, por ejemplo, los dispositivos IoT tienen otra categoría, ya que transmiten diferente y así sucesivamente. Y lo típico es si tienen MIMO o no tienen MIMO. Y MIMO por cuánto por cuánto. Por defecto todos nuestros terminales móviles tal cual ya tienen MIMO. Por lo menos 2x2 tienen todos los terminales. Vamos a dejar de los mismos, no hay mayor lío, que son los que tienen por defecto. Y los perfiles de usuario. Esto igual podríamos ir cambiando, ¿no es cierto? Tenemos el usuario business en este caso y el usuario estándar. En nuestro caso, yo sí les crearíamos aquí otro perfil, pongamos el usuario global o general. Y vamos a asignarles servicios que van a utilizar. Entonces, vamos a considerar que algunos tienen plan, no les da miedo gastarse los datos, tienen que tener de alta velocidad, van a tener terminales mismos, ya que tienen máquina para cargar el terminal. Entonces, una tasa de transferencia, pongamos igual que unos 1024 típico de este, en kbps, 1024 típico. Que además de este usuario, también necesita acceso a internet, únicamente el terminal que tiene va a ser el mismo. Y que va a necesitar una tasa para acceso a internet normal, y por último, que también es un usuario de videoconferencia, vamos a ponerle llamadas por hora, unas 10 que utilizan más o menos, que cada llamada dura, digamos, 1 minuto, 60 segundos, y este no tendría relación con voz, vamos a ver si nos deja así. Y por último, el de voz sobre IP, que lógicamente va a ser con su mismo terminal, que hace unas 5 llamadas de voz sobre IP, pero que aquí sí se demora más y que se demora, digamos, 5 minutos por llamada. El 0 no era el 5. Lo he configurado con estas opciones. A ver, esto en realidad deberíamos ponerle en función de qué mismo es, o sea, los usuarios que tengo, ¿no? Y ya depende de la ciudad y la zona en la que estoy. Si es que estoy planificando para una zona residencial, pues la mayoría de usuarios serán residenciales. Si estoy para una zona de negocios, la mayoría de usuarios van a tener otro tipo de comportamiento. Estas estadísticas nosotros las ponemos así como valores típicos, pero también los operadores móviles ya tienen estadísticas del consumo por áreas. Entonces ya los operadores móviles tienen estas estadísticas y se utilizan esos valores. Nosotros vamos a dejar por defecto estos valores de aquí. Y vamos a ponerle otro usuario que lo vamos a llamar
Voy a ponerle un usuario sin plan. Sin licencia. Sería menor. Y vamos a crear este usuario sin plan, que básicamente está esperando que la gente lo llame. Entonces le vamos a poner que utiliza voz sobre IPv6, que tiene un terminal ni que hace una llamada, que solo dice llámame que no tengo saldo. Y le vamos a dejar eso. Entonces, como ven, podemos configurar en función de los comportamientos usuarios y hacer varios tipos de perfiles de usuarios. Vamos a dejar estos dos solamente para prueba esta vez. Los entornos. Aquí en los entornos ustedes ya vieron, como hicimos antes, que también podemos configurar diferentes entornos. Entonces vamos a configurar nuestro entorno Riobamba, ¿sí? En el que vamos a utilizar para toda Riobamba, en este caso, un mismo entorno. Entonces, vamos a poner nuevo y le vamos a poner el entorno Riobamba. Y tenemos que darle los perfiles de usuario. Vamos a ponerle que aquí tenemos en general Riobamba, que este usuario va a tener una movilidad típica de 50 kilómetros por hora, porque este sí tiene carro. Y la densidad de usuarios deberíamos poner en función de la densidad de usuarios que pueden existir en la ciudad. Y aquí entra otro concepto importante, que es el grado de penetración del servicio. Una ciudad tiene X población, ¿no es cierto? Riobamba, por ejemplo, veamos cuál es la población de Riobamba. Está por los 300.000, si no me recuerdo. Vamos a ver. No exageré, 167.000. Entonces la población de Riobamba es de 177.000 habitantes. Una consideración que cuando hablamos de planificación de los sistemas móviles dijimos es que para facilitar nuestros cálculos siempre asumimos que la población está equidistribuida. Es decir, que estos 170.000 están distribuidos de forma equitativa en toda Riobamba. Así que nos interesaría saber también el área de Riobamba. Voy a apuntar este valor para ayudarme. Me sale a mí 264. Y el mismo. Habían 170.000 habitantes. Y Riobamba tiene una superficie de 983 kilómetros cuadrados. ¿Cómo podría sacar la densidad de población? Pues dividimos los habitantes para los kilómetros. Hagan esta operación a ver cuánto nos sale. ¿Cuánto siento? 180. Así, 180. Entonces asumimos que Riobamba hay 180 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando a nosotros nos sale así en decimales,
Generalmente, para no hacer la red a menos, sino dimensionarle a más, nos vamos al superior. Entonces pondríamos 181 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces eso sería ya el valor que nosotros utilizaremos. Pero estos son los habitantes. De esos habitantes, ¿todos utilizan CNT? No, es cierto. Solamente un porcentaje utiliza CNT. A eso se le llama el grado de penetración del servicio, que está en porcentajes. Habría que ver las estadísticas de cuántos usuarios. Necesitaríamos las estadísticas, debe ser por ahí. Dice capta. Ponía fija. De usuarios, no, pero esto es 43% conectado a 4G. Ahí está, participación de mercado, lo que buscamos. CNT tiene una participación de mercado 2019, esta estadística, ¿no? Está medio viejita, pero vamos a usarla, del 18.32%. Exactamente, entonces de 281 sacamos el 18.32%. ¿Cuánto nos quedaría? 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya, estos serían los que están utilizando mi servicio. De 34 habitantes por kilómetro cuadrado. 32 por el 5. Sería la superior de 3. ¿Sí? A ver, sería 181 por 0.1832. Sale 33,15. entonces 33.15. entonces sería 34. Entonces nos quedamos con 33.15 que nos daría 34. Ahora, de estos 34 habitantes que son los que CNT sirve, es decir, mi red va a servir, necesito saber de estos cuántos tienen movilidad, cuántos no movilidad. Es decir, a los que estamos ahorita definiendo, vamos a definir cuántos tienen cierto tipo de servicio. Dicho de otra forma, ¿cuál es mi densidad de suscriptores que tienen este servicio típico de CNT? Digamos que de los 24 aquí hay 20. Y que los que tienen el otro servicio, que le llamé sin plan, estos sí andan aparte, ¿no? Sí. Les toca andar a pie, van a hacer el resto. 14. Listo, ya tengo mi entorno Riobamba, con las características más o menos definidas de nuestro entorno, no son exactas, pero más o menos lo que tenemos en cuenta. Es la movilidad. La velocidad a la que se van a mover estos aviones. No, en la densidad a veces puse. ¿Cuántos usuarios pusimos en la? 20. La ciclónica, 14.
Ya, pero ahorita está más actualizado. Pero claro, tenemos que consultar el valor a la fecha, lo más actualizado posible. A algunos les salió otro valor de población, tal vez está más actualizado, está por los 200.000, pero van a que tratar de conseguir el valor más actualizado posible de datos oficiales, ¿no? Preguntas hasta aquí. Guardamos el proyecto y queda para la siguiente clase. Le dejamos hasta aquí. En la siguiente clase empezamos a poner los transmisores en las ubicaciones. Tengan todo guardadito y traigan igual el ordenador.